Diana, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. Diana, tú formas parte desde hace años de una red de investigación llamada Poder y Representación en la Edad Moderna y también formas parte o eres miembro del proyecto europeo ENBADGE, que son las siglas en inglés de Red Europea para la Difusión del Patrimonio Barroco Europeo. Cuéntanos cuál es vuestro trabajo en estas dos organizaciones. Bien, efectivamente, desde aproximadamente 5 años formo parte de esta red que se ocupa de explorar el poder, su representación en la Edad Moderna, y es un proyecto impulsado por el profesor Juan Luis Palos de la Universidad de Barcelona y está integrado por historiadores e historiadores del arte españoles y extranjeros. Y entre todos nos ocupamos, como decía, de abordar, de analizar cómo se autorrepresentó el poder en los siglos XVI y XVII y ante qué retos se encontró al hacerlo, ¿no? Creo que es una pregunta de plena actualidad, si tenemos en cuenta que los medios de comunicación ejercen hoy una influencia muy grande en la configuración de nuestra visión del mundo, de la política, de la sociedad. Eso hay que ser conscientes de que ocurría antes de la llegada de los grandes medios de comunicación. Es cierto que ocurría a través de otros cauces y precisamente nos encargamos de analizar que existía un poder y un poder con necesidad de legitimarse. Y además de este poder con necesidad de legitimarse, ¿existía también una opinión pública como hoy en día? No era una opinión pública tal como la entendemos hoy y que ha sido analizada por Habermas, por ejemplo, que es la opinión pública que nace en el siglo XVIII, pero sí que existía ya en esa época una necesidad de los grupos dirigentes de ganar adeptos en varias causas. Y también, por supuesto, existía un público o un auditorio, podríamos llamarle también así, que recibía y reelaboraba los mensajes que el poder enviaba, ¿no? Y por ello nos ocupamos de entender cómo sucedía y cómo obraba la propaganda en el pasado. El segundo equipo del que formo parte y al que hacías alusión es el ENBAC, es esta red europea que agrupa a distintos investigadores trabajando en varios proyectos sobre la circulación de la información, de las personas, también de los objetos artísticos, de las bibliotecas en la Europa del Barroco. Lo que analizamos todos es los mecanismos que acercaron, en definitiva, a las personas. Bueno, también tengo entendido que coordinas un proyecto de investigación del Ministerio de Economía sobre este tema precisamente, arte y diplomacia. ¿Cómo empezó todo? Sí, nos han reconocido recientemente un proyecto sobre las redes diplomáticas y la representación del poder, que está compuesto por un equipo de 7 investigadores españoles, también de Italia y de Inglaterra. Y bien, estamos ahora poniéndonos a trabajar porque ha sido muy reciente la concesión. Oye, ¿y por qué os interesáis tanto por la época moderna? ¿Qué tiene de atractivo? A mí siempre me han interesado los cambios culturales que se producen en Europa entre los siglos XV y el XVII, ¿no? Todos tenemos en mente los descubrimientos de tierras que antes eran desconocidas por los europeos, el Renacimiento, la Reforma, las crisis del siglo XVII, la Revolución Científica. Es una época de grandes cambios, ¿no? Uno de los rasgos que a mí particularmente me gusta más recordar es que Europa en el siglo XV, y no antes, como a veces se piensa, fue cuando se insertó finalmente dentro de un mundo ya por fin más conectado, ¿no? No es el momento de la hegemonía europea, como a veces se dice, porque China e India siguieron siendo los principales motores económicos hasta bien entrado el siglo XVIII, pero sí que fue el momento en el que Europa, de alguna manera, pasa de ser un continente marginado, también por el bloqueo al que le sometían otras áreas del mundo, a un continente por fin más global y mejor conectado también. Bueno, esto no deja de sorprenderme, esta afirmación. Debe ser debido al etnocentrismo cultural, pero ¿más conectado con qué? Pues más conectado con el resto del mundo gracias a la iniciativa europea de empezar a buscar la mejor manera de acceder a las especias asiáticas. Y es una Europa también en la que sus propias partes integrantes quedan más conectadas por su propia voluntad de hacer posible el intercambio de productos que eran de primera necesidad. De allí el hecho de que empiecen a consolidarse en este momento y no antes redes comerciales de la importancia de la Liga Hanseática, por ejemplo, ¿no? Y además del surgimiento de estas redes comerciales, ¿qué consecuencias tuvo este mundo más conectado? Pues una consecuencia inmediata fue la circulación de mercancías a gran escala, dentro y fuera de Europa, ¿no? Y también, por supuesto, la circulación de personas y de modelos culturales y visuales. Esta mejora de los sistemas de comunicación multiplicó las posibilidades de movilidad e intercambio de las personas y bienes. Si a eso le sumamos el hecho de que sea ahora cuando se establezca un sistema
postal consolidado que acortaba por fin las distancias entre ciudades europeas, las relaciones diplomáticas está claro que sufrieron una profunda transformación en esta época y no antes ni después, ¿no? Y por esta razón es importante estudiar porque la diplomacia en el fondo significa y es movilidad. La diplomacia necesita que la negociación se produzca en el menor tiempo posible. Y por todo ello, digo, es tan determinante abordar el estudio de la diplomacia en esta época que podríamos llamar casi de prehistoria de la diplomacia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender por diplomacia barroca? Bueno, de algo estamos seguros, y es que en el siglo XVII es el momento de auge o de poner las bases de la diplomacia. Pero la pregunta clave, como dices, es a qué debemos llamar diplomacia en el barroco, ¿no? Porque es en el siglo XVIII cuando empieza a surgir la noción de la diplomacia tal como la entendemos hoy, ¿no? La diplomacia, según decía un diccionario de la época, de francés del siglo XVIII, era, cito, lo relativo a diplomas que regulan las relaciones internacionales. Pero hay que tener en cuenta que en el siglo XVII no se hablaba ni de diplomacia y tampoco se habría entendido en estos términos, sin ninguna duda, ¿no? En esta época, en el siglo XVII, se hablaba de espías, de agentes, de delatores, pero nunca de diplomáticos, ¿no? A mí me gusta recordar un autor del XVII, Cailler, que describía a los embajadores como honorables espías. Es una magnífica manera de referirse a ellos, ¿no? A estos personajes. Sí, desde luego. Es en la Italia de los siglos XV y XVI donde se ponen las bases y nace unas nuevas formas de negociación. Y eso es muy sencillo de entender, porque si tenemos en cuenta que la propia naturaleza de la Italia de la época, compuesta por un mosaico de pequeños estados y ducados, pues podemos imaginarnos que tuvieron que, de alguna manera, desarrollar unas nuevas prácticas de negociar entre ellas mismas, ¿no? Y por eso pues, surgió allí y de allí se extendió por toda Europa y por otros continentes también, ¿no? Yo recomiendo siempre la visita de la Escuela de San Rocco en Venecia porque el visitante encuentra en el coro una de las poquísimas representaciones que existen de un espía en la Europa de la época, ¿no? Aparece embozado en su capa y bien, yo creo que merece una visita, es una curiosidad, ¿no? Y bien, se cree que efectivamente fue en la Paz de Lodi en 1454, en Italia, por lo tanto, donde surgieron los primeros síntomas de lo que acabó llamándose balance of powers, es decir, el equilibrio de potencias, que es uno de los rasgos que definen la diplomacia a partir del siglo XVIII. Y también en Italia puntualmente empezaron a aparecer las primeras embajadas permanentes. Y esos dos signos son nada más que signos de algo que acabó confirmándose, consolidándose en la práctica diplomática del siglo XVIII. Pero antes, en los siglos XVI y XVII, la diplomacia era algo muy distinto a esto, ¿no? Y precisamente pues, nuestro proyecto de investigación lo que persigue es esclarecer qué rasgos caracterizaban la diplomacia en su prehistoria, en este momento de los inicios, del arranque de sus bases, ¿no? Diana, ¿podría decirse que estaba ya escrito que la diplomacia en el siglo XVII iba a ser como finalmente resultó ser? Yo creo que no, en absoluto, y además creo que es una pregunta muy interesante que deberíamos de hacernos cualquier historiador o persona con inquietudes sobre la historia que quiera acercarse a un periodo o a un hecho histórico particular. Los historiadores tienen que ser muy conscientes de que su conocimiento del final de los hechos les ha condicionado siempre a la hora de valorar los procesos en la historia. Si cogemos un ejemplo muy claro como el de la Revolución Francesa, es evidente lo que sucede. Todos conocemos que el estallido de la Revolución Francesa tiene lugar en 1789 y a veces eso nos lleva a creer que los hombres y las mujeres de la Europa de los siglos XVI, XVII, ya caminaban hacia la conquista de unas libertades civiles que fueron reconocidas solo tras las revoluciones liberales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que eso no es así. Y tampoco la diplomacia en el siglo XVII estaba caminando hacia la profesionalización del oficio del embajador, ni hacia el equilibrio de fuerzas, ni hacia la creación de embajadas estables. Es una simple casualidad como tantas en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la diplomacia europea? Bien, nosotros lo que proponemos es acercarnos a su comprensión, no desde la historia de las relaciones internacionales, como se ha hecho siempre, o sobre todo, porque la diplomacia todavía no era profesional ni se sabía que lo iba a ser.
ni tampoco es bueno abordar esta temática, este problema de la diplomacia, desde las obsoletas historias nacionales. Era una época en la que no habían nacido aún los Estados-nación y, por lo tanto, estudiar este fenómeno desde la óptica, desde la mirada de alguien que habita hoy en estos Estados-nación formados en el XIX no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, proponemos acercarnos a la diplomacia barroca, a la diplomacia europea barroca, desde la historia cultural y desde la historia del arte. Cuestiones como la llamada diplomacia cultural o la diplomacia informal, como también se la ha llamado a veces, o las relaciones entre la diplomacia y el arte, se están convirtiendo ahora mismo en un nuevo espacio de investigación pues, muy fructífero. Fueron los contemporaneistas norteamericanos, influidos por un contexto posterior a la guerra de Vietnam y también influidos por el proceso de descolonización, quienes empezaron a hablar de una diplomacia cultural. Mitchell la llamó nada menos que la tercera dimensión de las relaciones exteriores. Bien, y por otro lado, tampoco podemos olvidar que la historia política tradicional se está viendo cada vez más influida por la antropología social, que empieza a hablar desde hace ya varios años de instituciones informales, ¿no? De ahí que también ahora hablemos de una diplomacia informal para hablar, para que nos entienda todo el mundo, de aquellas prácticas que no estaban aún institucionalizadas y que allanaban el camino de la negociación. Por ejemplo, las prácticas de la conversación, las prácticas como el intercambio de regalos, que llevaban siempre muchos mensajes implícitos, el uso de las ceremonias y de las fiestas, con fines a veces políticos, la utilización de todo tipo de agentes distintos a lo que entenderíamos hoy en día por un diplomático al uso, para hacer circular la información. Todas estas prácticas, de alguna manera, seguirán usándose hasta nuestros días, pero en esta época cobran una especial relevancia, ¿no? Y creo que manejando este concepto de diplomacia informal para referirnos a todo ello, podremos llegar por esta vía a identificar qué es la diplomacia barroca y cuáles fueron sus rasgos definitorios, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la relación que habéis establecido entre diplomacia y arte en esta época? Bien, el arte, de alguna manera, como la diplomacia, son artificio, es disimulación, y por ello el arte llegó a ser el mejor aliado de la diplomacia barroca, ¿no? En numerosas ocasiones nos encontramos que artistas fueron los mejores compañeros de viaje de los embajadores. Algunos llegaron incluso a actuar como agentes diplomáticos, no todos, pero algunos de ellos sí. ¿Cuál fue el secreto de esta colaboración? Pues artistas y embajadores compartían muchos códigos, como el artificio al que me he referido antes, el engaño, la disimulación. Eran conceptos que estaban en el lenguaje de ambos, en el lenguaje pictórico, pero también en el lenguaje diplomático, ¿no? Por la necesidad de ocultar información, de saber gestionar los tiempos, etc., ¿no? Y todo ello, este compartir un lenguaje, de alguna manera les acabó acercando. Sí, por ejemplo, tengo entendido que Rubens trabajó también como diplomático, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de los casos más recordados, el de Rubens, pero habría otros. En el caso de Rubens, a mí me gusta siempre recordar el viaje a Madrid que realizó en 1629 en misión diplomática, porque fue en este viaje cuando decidió modificar el cuadro que ya había pintado años atrás de la adoración de los Reyes Magos para incluir en él su propia efigie, su propia representación como caballero con su cadena de oro y espada, y mostrar así su condición de diplomático, y en el fondo lo que acaba haciendo es una celebración de la figura del pintor diplomático, y por eso es tan relevante, ¿no? Pero claro, además la implicación del pintor Rubens, como la de otros artistas, que no podemos olvidar que hubo otros en la diplomacia barroca, nos permite de alguna manera especular sobre una cultura, la existencia de una cultura diplomática moderna o barroca que se asimilaba en la época al buen gusto y a la figura del amateur, del diletante de arte. Esto realmente es sorprendente y habría que ahondar más, profundizar más en esta cuestión. Y Diana, ¿a qué fuentes escritas habéis acudido para vuestro estudio? Bien, nosotros estudiamos las cartas intercambiadas entre embajadores. Es muy importante para descubrir estos lazos que eran estrechos entre el arte y la diplomacia. Pero, claro, no podemos olvidar la frecuencia con la que los paquetes diplomáticos eran interceptados, y este hecho obligaba a los embajadores a recurrir cada vez más a los correos no oficiales y también, claro, a confiar su correspondencia a artistas, a mercaderes, a viajeros, religiosos. Como vemos, un perfil muy distinto al que imaginamos en una labor diplomática, ¿no?
Sin embargo, tampoco podemos olvidar que mucha de la información circulaba en la esfera del oral y artistas y embajadores tuvieron que perfeccionar el arte de la conversación también. ¿Y habéis obtenido ya algunas primeras conclusiones? Nos estamos dando cuenta de la gran movilidad social que caracterizó el colectivo de embajadores y de espías en la Europa moderna. Y también que los artistas llegaron a tener un papel muy destacado, tanto en el conflicto diplomático como en el entendimiento político, ¿no?, entre personajes de relevancia de la época. Los embajadores, por su parte, supieron utilizar con mucha sabiduría la esfera del ceremonial y las prácticas del coleccionismo, del mecenazgo artístico, con fines políticos, también en el encargo de galerías de retratos o el propio intercambio de regalos. Esta última es una práctica sobre la que existió un debate muy largo sobre los beneficios o los peligros incluso que entrañaba el intercambio de regalos en la época, ¿no? ¿Y qué tipo de regalos se solían intercambiar entre los embajadores? Bien, el que más nos interesa a nosotros, por una cuestión obvia, es el de las pinturas. Era un regalo muy frecuente junto con otros. También se regalaban guantes perfumados, se regalaban tabletas de chocolate incluso, pero a nosotros nos interesa especialmente cómo eran utilizadas las pinturas en este intercambio de regalos, porque, como nos ha explicado Jonathan Brown, aumentaron de precio de manera extraordinaria las pinturas en la época y bien, no es casual, ¿no? Las fuentes están llenas de noticias de este tipo de regalos que se utilizaban o bien para congraciarse con un enemigo político o bien para lanzarle mensajes a otras delegaciones diplomáticas, ¿no? Voy a recordar un simple ejemplo. En 1637, el noble italiano Niccolò Ludovisi, en agradecimiento por la cesión que le había hecho Felipe IV del estado de Piombino, entregó al embajador en ese momento en Roma, el conde de Monterrey, nada menos que la bacanal de los Andrios y la ofrenda a Venus de Tiziano, que por esa razón hoy se encuentran en el Museo del Prado, ¿no?